Vamos a hablar del sentido del olfato. El sentido del olfato realmente es muy, muy importante. No solo es para determinar lo que huele bien o lo que huele mal, sino también nos da una alerta ante el peligro. Y casualmente, pues se escogió este tema, pero cuando ya estuvimos como compartiendo las ideas con mi esposo, caímos en cuenta en algo. Mi esposo tiene anosmia permanente. Yo creo que con este tema del COVID, Se asusten, no se asusten. con este tema del COVID sabemos un poquito qué es, ¿cierto? ¿Todos lo saben o no? No percibe ningún olor, ni bueno ni malo. Soy neutro. A diferencia de mí, tengo demasiado buen olfato, exageradamente. A distancias puedo oler lo que huele bien y lo que huele mal. ¿Para qué nos sirve el olfato? Les decía, nos ayuda también a tener un sentido de alerta. Por ejemplo, ante una comida que esté descompuesta, pero entonces dice, uy, huele como mal, huele como raro. ¿Sí? A una persona que no lo sienta se puede comer eso y de pronto hasta que lo sabe o hasta de pronto que trague, pues sentirá que tiene mal sabor la comida. Por ejemplo, ante un peligro que se esté saliendo el gas en la casa, mi casa puede explotar si mi esposo es el único que está en la casa, porque él nunca va a sentir, él va a quedar inconsciente por el olor, pero simplemente él no va a sentir el riesgo. ¿A qué va todo esto? Bueno, que todos tenemos el sentido del olfato, pero muchos no hemos desarrollado de pronto el sentido del olfato. Por ejemplo, los niños a partir de cierta edad empiezan a desarrollar el sentido del olfato. Por eso los niños se meten al baño con la mamá y no les importa lo que huela al baño. Ya cuando están más grandes ya, uy, no, mamá, cierre la puerta, ¿cierto? Es un sentido que se va desarrollando a lo largo de la vida. Bueno, no sé si a ustedes se les hace conocida esta imagen, es de una película. Es una película famosa, una película que tuvo mucho reconocimiento y se llama El Perfume. No sé si la han visto, pero se trata de un muchacho que, digamos que era como el aprendiz de un perfumista muy importante en Francia. Pero él se obsesionó con convertir un perfume en algo diferente a todos los perfumes que él había podido conocer en su vida. Y se obsesionó tanto que se convirtió en un asesino en serie. Él decía, el perfume debe emanar de las mujeres. Y se convirtió en un asesino de mujeres, convirtiéndose en el terror de las familias de ese lugar. Bueno, ¿qué nos dice 2 Corintios 2:15? Es que no lo estoy viendo. ¿Quién me lee ahí fuerte? Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y ver los que se pierden. Entonces, para Cristo dice que somos olor fragante. Siguiente, por favor. Y en la otra parte del versículo nos dice, y en el versículo siguiente, en 2 Corintios 2:16, nos dice, porque somos para unos olor de muerte, pero para otros somos olor de vida. ¿Qué pasaba con esto? Cuando Pablo escribe esta porción de la palabra, resulta que antiguamente en Roma había un desfile militar muy importante y que no era para cualquiera, era para el soldado romano que hubiera ganado una pelea donde hubieran 5.000 muertos de sus enemigos. Entonces le hacían una calle de honor, era un evento muy importante, lo decoraban, habían flores y había mucho incienso. En el Antiguo Testamento el incienso era muy, muy importante, tanto que valía como el oro, tanto valor como el oro. Por eso vemos personificado en muchas partes el tema del incienso, cuando Jesús nació, que fue lo que le llevaron, que el incienso, cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, dice que le llevó demasiado incienso, que nunca como ella le había dado ese presente en tan gran cantidad al rey Salomón. Entonces cuando yo vi eso,
Yo decía, pero bueno, ¿y qué quería decir Pablo con esto? Pues resulta que en esas ceremonias romanas llevaban cautivos a muchos de los prisioneros que habían cogido de sus enemigos y los llevaban de la cuerda. Y muchos estaban destinados para morir degollados y otros era para ser cogidos como esclavos. Entonces, el incienso y el aroma para todos no era gratificante, porque para unos era una exaltación, ¿cierto? Por ganar una lucha, pero para otros era signo de que iba para el degolladero. Entonces dice Pablo eso, para unos somos olor de vida, pero para otros somos olor de muerte. ¿A qué quiere decir Pablo con esto? El evangelio. El evangelio para muchos, buenas nuevas, ¿cierto? Vida, pero para otros, condenación. Entonces ya usted tiene un olor especial, ya usted tiene un olor específico como hijo de Dios. Ya tenemos una promesa de una vida eterna. Bueno, aquí una cita, una frase que encontré célebre de un pastor X y me llamó mucho la atención a eso porque en lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver. Entonces usted léala y ya más adelante podrá entender un poquito más el trasfondo de esta frase. Cuando ya la escuché, yo decía, uy, qué palabra dura, ¿cierto? Qué reflexión tan dura. Bueno, y tenemos aquí a María de Betania. Yo creo que esta historia la han escuchado católicos, cristianos, mormones y demás. Esta mujer tenía más fama que cualquier youtuber de la época, ¿cierto? Tenía más fama que cualquiera y hasta el día de hoy, siglos y siglos, es una mujer que es recordada, ¿cierto? Que es esta mujer que era hermana de Lázaro y de Marta. En la palabra se nos muestra 3 episodios importantes de María. El primer episodio que nos muestran de María, si alguien me ayuda a buscarlo, en Lucas 10:39, y nos habla acerca de la primera vez que están preparando como una cena y llega Marta, yo creo que lo hemos escuchado, afanada, angustiada por el aseo, por la loza, que el arroz nada que está y que la comida y que los invitados ya está, y María se postra a los pies del maestro a escucharlo. Entonces María, yo me la imagino, yo siempre que miro la Biblia como que trato como de graficar el momento. Entonces yo me imagino a Marta, pero nada que está la comida, pero usted ahí aplastada, ayúdeme, muévase a ver, ¿qué está esperando? Ay, ahora se sentó pues ahí a escuchar al otro, no, párese a ver. Yo me la imagino en ese momento de estrés y María con todo sosiego y serenidad, escuchando dulcemente la voz del maestro. Eso fue lo primero que yo vi. Y ya me ponía yo en contexto, ya mi vida, yo decía, ¿cuántas voces y cuántas Martas tenemos nosotros en la vida que decimos, ¿y usted qué hace tanto en la iglesia? A ver, ¿le contestaron tal cosa? Nada, ¿cierto? Ahí sigue usted en las mismas, ahí sigue siendo el mismo nadie. ¿Cuántas Martas tenemos nosotros en nuestro trabajo, en nuestra casa? Usted no sirve, usted cuándo, pero usted ni miras de ser un profesional, ni miras de usted ser alguien educado en la vida. Es que yo sí decía, ¿sí? ¿Cuántas Martas hemos escuchado que opacan la voz del maestro, la voz de la palabra, de lo que Dios nos ha hablado a nosotros como hijos? Y otra cosa que también se ve mucho en todo, no solo afuera, sino aquí dentro de la iglesia. Ahora somos adictos a la entretención. Ahora tenemos entretención por todo lado. Ahora tenemos tutoriales de maquillaje, tenemos tutoriales para cocinar, para decorar, y se nos puede gastar el día entero viendo tutoriales de todo. De redes sociales, del artista que publicó tal cosa, que se bañó, que se cortó el pelo, que la tendencia de la moda. Ahora tenemos tanta entretención que disipan la voz del maestro. En el segundo episodio donde aparece esta mujer, es en la muerte de Lázaro. Y ahí sentí como una cachetada, la verdad, tengo que decirlo. Cuando miré ese episodio, la muerte de Lázaro, tantas veces que lo había escuchado, y vuelve otra vez Marta,
reclamando. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y llega María, las mismas palabras, pero otra actitud, dice, se postra a los pies del maestro. Y con humildad, si tú hubieras estado acá, él no habría muerto. O sea, el mismo dolor, pero diferente actitud. Y yo decía dentro de mí, realmente sentí como 2 palmadas en la cola. O sea, ¿qué actitud yo tengo cuando las cosas para mí no salieron bien? Para mí. Yo no sé el trasfondo de las cosas, yo no sé el Señor, sus planes maravillosos, porque hace lo que hace, pero para mí no estuvo bien lo que pasó, no estuvo bien mi respuesta, para mí no lo fue. Pero veía la actitud de María y era otra persona y yo decía, yo soy Marta. Yo me he sentado en silla de juez y a Jesús lo he sentado en la silla de acusador diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? Es que yo no merecía esto, ¿por qué a mí? Y veo en María otra actitud diferente y dije entre mí, yo quiero tener ese corazón de María, ese corazón de humildad, de verte como el soberano. Y en el tercer episodio que aparece María, y en esto nos vamos a enfocar, es el centro de la palabra de hoy, es esa imagen que está ahí. Cuando están reunidos también para una cena y ella irrumpe en el momento y otra vez se postra a los pies del maestro. Y dice la palabra que con sus lágrimas lavó los pies del maestro, con sus cabellos los secó. ¿Qué pasaba en el tiempo antiguo? No simplemente era una señal de, no sé, se arrodilló y vio tanta humedad que lo secó con su cabello. En el tiempo antiguo era, les explicaba alguna vez a los de alabanza, como el alcohol el día de hoy. O sea, el que entraba a la casa tenía que lavarse los pies, porque los zapatos no son como los que tenemos este día, sino eran zapatos abiertos. Los pies se ensuciaban, se mugraban, se llenaban de tierra, no habían calles pavimentadas, entonces los pies se ensuciaban bastante. Y se sienta Jesús y va María corriendo a lavar los pies del maestro con sus lágrimas y secarlos con su cabello. Todas cójanse el cabello. ¿Ustedes le secarían los pies a su esposo con el cabello? Yo no lo haría. Y yo decía, María tomó el símbolo de su belleza, porque el cabello antiguamente, y yo digo que ahora también el símbolo de la belleza de una mujer es el cabello, y tomó el cabello para secar los pies del maestro y limpiarle la tierra, el sudorcito, el mugrecito con su cabello. Amén. Bien. Menos mal es para las mujeres el cabello, ¿cierto? Menos mal. Bien, sí, pues como dice mi esposa, de pronto nos es un poco complicado decir cuando hablamos del sentido del olfato, ¿a qué olía Jesús? ¿Qué aroma tenía Jesús? ¿Cierto? Porque la palabra, tenme acá la Biblia, por favor. De pronto en las enseñanzas anteriores, la palabra nos plasma cómo hablaba Jesús, cómo pensaba Jesús, qué hacía Jesús. En los evangelios nos muestra mucho de la vida de Jesús. Pero hoy en día digamos nosotros, pero ¿será que Jesús de pronto qué loción utilizaba? ¿Una Lacoste? Sí, o una Dolce & Gabbana, bueno, no sé, entonces nos quedaría como difícil entrar a saber a qué olía Jesús, pero no vamos a entrar a tocar ese aroma de pronto natural, pero sí el olor particular que tenía Jesús. Jesús sí tenía un olor totalmente particular. Vamos mirando desde que Jesús nace, ya él venía le traían unos presentes, los 3 reyes sabios, los 3 reyes magos, como le quieran llamar, como de pronto usted se haya acostumbrado a escuchar que ellos traían incienso, mirra y traían oro, ¿sí? El primero, el incienso, es lo que da ese aroma, da como ese olor, y ese primer punto que quiero enfocarme de Jesús es como ese aroma con predestinación, porque todos esos tres utensilios
o esos tres presentes más bien que le dieron a Jesús tenían su significado, no se los llevaron porque, ay, es que yo aquí en esta tierra se dan hartas plantas de esto, entonces venga, le llevamos harto incienso porque me sobra incienso, no, tienen su significado. El incienso en sí viene a tipificar el sacrificio que Jesús iba a hacer, el sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y ese sacrificio iba a ser un olor grato, un olor fragante. En la antigüedad también cuando quemaban en el altar, cuando Moisés arreglaba el tabernáculo y eso y prendían el incienso, también eso era reflejo de las oraciones. El olor fragante era reflejo de las oraciones del pueblo de Dios. Entonces vemos la importancia que tenía o el significado que tenía este elemento en la vida de Jesús. Entonces a futuro era una predestinación de que él iba a tener que morir y él iba a hacer ese sacrificio agradable a nuestro Señor. También le dieron lo que es la mirra. La mirra también tiene un significado. Esta la utilizaban en los tiempos de los judíos, en el tiempo de Jesús, para embalsamar, por llamarlo de esta manera, a los que morían. Entonces lo uno iba ligado con lo otro. Y el oro significaba el reino de Jesús, que a pesar de que él iba a pasar por todo eso y lo veíamos que era un ser humano, eso simbolizaba su reinado, su poder, su autoridad. En la antigüedad no llegaban a cualquiera y le daban oro. Ya se presentaban con oro a los reyes, a la gente que tenía, como dicen, su poder, su dominio. Entonces eso significaba en la vida de Jesús, que a pesar de todo esto, él era rey, que él era la autoridad, que él era el Hijo de Dios. Y algo muy curioso que había en el tabernáculo era que cuando lo construyeron, estaba ahí reflejada la humanidad y la divinidad de Jesús. Por eso dice la palabra que eso eran actos de una promesa mucho mejor que iba a venir a futuro, que era Jesucristo. En el altar, en el tabernáculo, el Señor da instrucciones de la madera. La madera refleja la humanidad de Jesucristo. La madera refleja la debilidad del cuerpo de Jesucristo, que iba a ser un cuerpo como el de cada uno de nosotros, un cuerpo vulnerable, pero también rodeaba el oro, donde se quemaba el carbón, el incienso rodeaba todo esto. Estaba por encima su divinidad. Amén. Entonces vemos que desde que Jesucristo nace ya va adquiriendo un aroma particular. Amén. Que me lleva también a pensar que Jesús tenía un aroma singular. Cuando vamos a los evangelios, yo tengo las citas, pero no me voy a poner a leerlas porque nos extendemos mucho. Si quieren ustedes que toman nota, está en Marcos 5:21, Marcos 5:24, Marcos 5:27. Bueno, vamos a mirar las de Marcos nomás, que son pegaditas mejor. Y vamos a mirar algo muy particular. Marcos 5:21. Dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Le voy a leer el versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ya va a entender por qué. El versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahí están pegaditos esos tres versículos en dos historias diferentes. Hay una palabra que se repite en esos tres versículos. No sé si la identificó. Multitud. Multitud. Jesús siempre, por lo general, estaba rodeado de mucha gente. La presencia de él atraía. Las palabras de él atraían. Ese aroma de perdón, esas palabras de consuelo, ese perdón, esa sanidad, esa restauración que Jesús daba cuando hablaba, atraía, como si fuera un perfume. Siempre en esos versículos vemos que hay multitud, hay multitud. Siempre Jesús, cuando comienzan de pronto
aquí en este pasaje Marcos habla sobre aquella mujer que tiene el flujo de sangre. No le fue fácil llegar a Jesús, tuvo que atravesar una multitud, pero ella, ¿qué hizo? Percibió que Jesús tenía un aroma diferente. Sabía que Jesús, él en su humanidad, en su divinidad, tenía algo totalmente diferente de pronto a cualquier otro profeta, de pronto a cualquier otra persona que pudieron ellos haber conocido, porque ella se esforzó de ir hasta allá. Con su fe tocó y fue sana. Ese aroma de Jesús fue la que la trajo y la cautivó a ella, como a todos los que estaban ahí. Cuando estaba también en el milagro de los panes y los peces, se dice, supuestamente se hace como un balance, ahí nos muestran que 5,000 personas más o menos, pero en realidad se promedia que son 15,000 personas. ¿Se imagina? 15,000 personas escuchando a Jesús. Es porque tenía algo diferente. Definitivamente tenía algo diferente. ¿O no? ¿No lo piensa usted? Cuando usted va y percibe un aroma de alguien, uy, cómo huele de rico, ¿cierto? Le atrae, como que dice, uy, esa hermanita, ¿qué loción utilizará? Y hasta hay veces dicen, venga, hermanita, ¿usted qué loción se aplica? Ay, es que huele tan rico. ¿Sí? Lo mismo con los hombres, uy, ¿usted bueno, yo sí no puedo decir qué loción se aplica, qué loción tan rica, porque no, no le puedo decir, pero suele suceder. Uno le da curiosidad, como que uno, oiga, venga, eso hacía Jesús, causaba eso en las personas, su aroma las atraía y causaba de que esas personas como que las atrapara, las cautivara en cada enseñanza que Él nos daba. También vemos a Jesús en la faceta con los niños. O sea, era tanto que todos se reunían con Jesús, los ancianos, los jóvenes, aún los fariseos, todos estos que aún contrariaban con él, ahí estaban, aunque no estaban de acuerdo con él, y que después que crucifíquenlo, y que es que usted es que tiene demonio, que no sé qué, que lo uno, pero ahí estaban. Era tan tremendo ese aroma de mi Señor que los atraía aún los que estaban en contra de él, y aún los niños peleaban por ir a la presencia de Jesús. Él decía, ey, deje esos niños que vengan, no se lo impidan, déjenlos que ellos vengan. Entonces vemos que a Jesús no se le escapaba a ninguno, ni ricos, ni pobres, porque vemos al joven rico, también vemos a una persona que estaba a la entrada del templo para ser sanada, alguien que estaba afuera, otro que era leproso, e infinidad. Todo mundo siempre estaba alrededor de Jesús. No importaba el estrato, no importaba absolutamente nada, si estaba bien de dinero, si estaba mal de dinero, si estaba enfermo, si estaba sano, pero él cautivaba. Él con su aroma cautivaba a las personas que lo rodeaban. Entonces, hablando así de Jesús, de su aroma, venimos ya a entrar a lo que hablaba mi esposa sobre María, la hermana de Lázaro, y ahí es donde se centra la enseñanza del día de hoy. Llega María y es conocida por lo que hace con este perfume, con el nardo puro, dice la palabra, y dice que esa es una planta, buscando yo, dice, el nardo es una planta atípica, o sea, no es como muy común, que crece en el Himalaya. Sí, o sea, la planta no es como muy así, muy fácil de conseguir, ni era cualquier, como dicen mis suegros, no es cualquier lagaña de mico conseguir ese nardo puro. Aquí lo que yo investigué dice, los 326 gramos más o menos que se promedia que era lo que ella tenía en ese frasco, se necesitan 70 plantas para poder obtener ese frasquito. 70 plantas, y equivale, me dije, bueno, si nos ganamos nosotros el mínimo, pongamos que el mínimo esté en $1,000,000 de pesos, más o menos tenía un valor de 12 millones de pesos ese frasquito. ¿Se imaginan? Lo que ella hizo, 12 millones de pesos cogió, los rompió y los regó, trayéndolo a la actualidad, ¿no? En ese tiempo pues es otra moneda y es otro valor, pero lo rompió y lo regó sobre el Señor Jesucristo. Y claro, eso no faltó el que se escandalizó, lo hubiéramos vendido y hubiéramos obtenido más bien ganancias, de pronto Jesús, nos hubiéramos comprado otras sandalias más bien, hubiéramos hecho otras cosas, ¿cómo va a hacer esto esta señora? Comenzó la gente, no falta
diría un humorista, no falta el ñero ahí en el grupito, no faltó el Judas que llegó y, ay, pero ¿por qué? Hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho lo otro, porque no entendió lo que ella estaba haciendo sobre Jesús. Entonces llega aquella mujer y decía bien mi esposa, se postra sobre Jesús y yo quiero que usted me acompañe en estos versículos para que podamos entender, hacernos una idea de la escena realmente, cómo fue esta escena, porque debemos como de unir unas piezas para ver bien cómo fue la escena ahí. Y vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 36 y versículo 38. Y vamos a armar esta escena en este banquete, porque esto fue una invitación que hizo Simón, un leproso, dice la palabra. Ya lo vamos a leer para que me entienda. Vamos a ir a Lucas 7:36. De pronto alguien que me colabore leyéndolo, del 36 al 38. Ya, sí, qué pena. No, sí, Lucas 36, Lucas 7, versículo 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Bien, entonces aquí vemos un fariseo. Primero vemos un fariseo. Y segundo, nos describen que María era una mujer pecadora. Van dos personajes aquí en este acto de la palabra de Dios. En Marcos 14, versículos 3 y 4 se lo voy a leer. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrándolo, el vaso de alabastro se lo derramó en su cabeza. Entonces está el leproso. Llevamos 3 descripciones en ese mismo lugar donde se está llevando este banquete, donde se convocó a esta reunión. Ya están describiendo a un leproso, están describiendo al fariseo, están describiendo a María como una mujer pecadora. Y en Juan, vamos a mirar Juan 12, versículos 2 y 3. Y le hicieron allí una cena, dice. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Y ahí, bueno, ahí sigue narrando que María tomó la libra de perfume, de nardo, y bueno, lo mismo que hemos venido hablando. Hay otro personaje, Lázaro. Están todas estas personas en esa misma reunión. Lázaro, una persona que el Señor Jesús había revivido. Entonces vemos en esta escena, ¿qué vemos ahí? Vemos personas que son como usted y como yo. Personas de las cuales nos hemos acercado a Jesús porque necesitamos de Él. Había un fariseo, había una mujer, y póngale que lo que dice la palabra, que era pecadora. Tenía ese calificativo María, era que pecadora. Y póngale que a Simón también lo calificaban no como Simón, sino Simón el leproso. ¿Y no se le hace raro? Simón el leproso. Pero ¿por qué Jesús está con Simón el leproso? Se supone que con los leprosos en ese tiempo tenían que estar a distancia. Ellos no se podían reunir con la gente. ¿Por qué estaba Simón con Jesús, con María? ¿Por qué estaba en la reunión? ¿Qué hacía ese hombre ahí? A simple vista diríamos nosotros, uy, aquí qué pasó. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando dice la palabra Simón el leproso, era el calificativo
que a él le habían colocado porque él un tiempo atrás fue leproso, pero él fue sanado muy seguramente por el Señor Jesucristo. No sé si fue de los 10 que él sanó, los 10 leprosos, no sé si de pronto él pudo haber sido uno de ellos, pero él vio la misericordia de Jesucristo en la sanación y por eso él estaba ahí en ese banquete, por eso, porque él ya era limpio de su lepra. María le decía que era la María que era pecadora, porque ya ante Jesucristo ya no era más pecadora. Entonces vemos a Jesucristo cómo estas personas en esta escena se tipifica a lo que somos nosotros. Nosotros llegamos a esa fragancia del Señor, a los pies de Él como lo hizo María. Y decía muy bien mi esposa, porque yo no he hablado nada con eso de ella, pero en lo que yo miraba, estudiaba de la mujer, el cabello es la belleza de la mujer, y ella cogió su cabello y no le importó de verdad los pies llenos de tierra de Jesús. Entonces se imagina ella con sus lágrimas y los pies llenos de tierra, imagínense qué pasa ahí. Comienza a crearse como una masita, ¿cierto? Como barro y eso, y ella lloraba y limpiaba y no le importaba. Y es más adelante de estas citas que le estoy compartiendo, llega Jesús y le dice al anfitrión del banquete que en realidad el banquete pasa a un segundo plano. Si usted se pone a mirar, qué banquete ni qué nada. Coge la prioridad, el acto que hizo María de romper este perfume y derramarlo sobre Jesucristo. Eso es lo que coge el primer plano. Qué comida ni qué nada. Yo creo que eso los meseros y eso quedarían quietos. Eso aquí todo, qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo aquí. Pero eso ganó prioridad. Y ganó tanta prioridad que no hubo necesidad de que María hablara. Si usted mira, donde lea usted de los evangelios, usted ve que María no expresa absolutamente nada. Ella no habla, ella solo se humilla ante Jesús. Ella derrama su corazón ante Jesús. Qué tremendo. Y Jesús le dice al anfitrión, tú no fuiste capaz ni siquiera de darme agua. Jesús no le dice, usted no, como decía mi esposa, era tradición allá que cuando la persona entraba le lavaran los pies, porque pues lógicamente iban sus pies sucios. Pero Jesucristo ni siquiera le dice a aquel varón, le dice, tú no me lavaste los pies, sino dice, tú ni siquiera me diste agua. Ni un sorbito de agua, más esta mujer, mira lo que ha hecho bien conmigo, dice la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo el corazón de aquella mujer, totalmente desnudo a los pies de Jesús. Totalmente desnudo. Y fue tanto que el Señor Jesucristo habló por ella. Usted mira lo que estábamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Él comienza y dice el Señor que ella hizo bien y que todo lo que ella hizo va a pasar de generación en generación. Siempre lo que ella había hecho, todo el mundo iba a escuchar de eso. ¿Ella qué hizo? No habló, ella actuó. Muchas veces las palabras de nosotros sobran. Mi papá dice, las palabras se las lleva el viento, y mucha gente tiene eso, las palabras se las lleva el viento, pero queda lo que uno actúa, lo que uno hace ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo esta mujer es atrapada por el Señor Jesucristo y siempre esa reverencia. Mi esposa se los decía ahorita, que cuando se encontraba con Jesús, cómo le hablaba a Jesús de diferente. Bueno, pues sí, mi hermano murió, pero bueno, no era como la otra, ay, usted hubiera llegado más rápido, no hubiera pasado nada de esto, la prepotencia, pero ella tenía un corazón totalmente diferente. Y Jesús percibía eso en la vida de María. Y no sé si el olor que nosotros hoy en día querramos dar al Señor sea un olor así. Qué bonito sería, ¿cierto? Aquí llamaría también la atención el costo del perfume del nardo, ¿cierto? Uy, pero es que yo creo que ahorita 12 millones más de uno. Uy, 12 millones, la que yo me compré en Nebel vale tanto. No, me sale más barata la otra. 12 millones. Pero eso pasó a un segundo plano también. El valor de esto
pasó a un segundo plano, al igual que la comida. Lo que quedó en primero fue el corazón, el olor del corazón de aquella mujer. Bueno, aquí hablando mi esposo lo del corazón, hay un estudio que no salió hace muchos años y habla que el corazón es independiente. A mí me gusta mucho el tema de la medicina y eso, pues por el área en que me desenvuelvo, y empecé a mirar el estudio y dice que el corazón tiene neuronas como el cerebro y él mismo emite emociones solito sin necesidad que el cerebro le esté mandando información. Y tiene una capacidad que es la capacidad electromagnética. Si ustedes lo buscan, lo buscan como capacidad electromagnética del corazón, y habla que lo que hay en el corazón, o sea, el corazón, así como las neuronas guardan información, el corazón también guarda cosas. Y ahí es donde entiendo la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice el estudio que lo que tiene el corazón ahí guardado, lo que está irradiando el corazón, se irradia hasta 1 metro de distancia. Entonces ahí es donde una vez dice, uy, yo como que me acerqué a esa persona y sentí como que esa persona estaba triste, o la sentí como, a veces dice la gente, son como las energías, dice la gente, es que tiene como una energía como fea, como fuerte. Pero resulta que estudios de realidad comprobados importantes de universidades muy mencionadas, dice que esa capacidad la tienen todos los seres humanos en el corazón. Entonces, cuando yo miré eso, me di cuenta que a veces las crisis exponen lo que hay en el corazón. Las crisis o los momentos difíciles. ¿Qué pasa cuando yo le hago presión a un frasco? Sale lo que hay adentro, y a veces la presión y las situaciones duras exponen lo que hay en el corazón. Puedes volver a la frase y ahí vuelvo a la frase, podemos saber mucho de Dios, podemos saber mucha Biblia, podemos ser muy religiosos en horarios, en los servicios, en las oraciones, pero realmente lo que de verdad expone nuestro corazón es el momento de la dificultad que hay en el corazón. Y volviendo al tema de María, María realmente en medio de la dificultad, de la depresión, del dolor, lo que había en su corazón era adoración. Y difícil nosotros, yo he dicho muchas veces, Señor, donde sea lo que pase, si tú estás conmigo, y me he dado cuenta que la presión me ha hecho bajar la guardia, que el momento de dificultad me ha hecho que yo... Y digo, o sea, realmente mi corazón no te amaba como yo decía que te amaba. Como dice la frase ahí, que ya se me olvidó una parte, dice, demasiada Biblia para llamarte impío, porque dicen que los impíos son los que no tienen el conocimiento de Dios. Podemos tener el conocimiento de Dios, pero tampoco amor para llamarte cristiano. Y esa frase, verdad, me confrontó bastante porque todo el mundo pasa crisis. Y hay unas crisis más difíciles que otras. Creo que he pasado varias crisis emocionales, familiares, económicas, pero ha habido una crisis que de verdad ha desnudado mi corazón, y he sentido que lo que de verdad he reflejado y lo que ha salido no había sido de lo que mi boca yo había pensado. Y cuando leo ese artículo científico, eso era lo que yo pensaba, pero mi corazón tenía otra cosa. Y hay una frase que me gusta mucho que le dice la hermana Mayrin, creo que ya les he dicho mi gusto por la frase, dice, todo comienza con la adoración. Y yo digo que todo comienza y todo termina con la adoración. O sea, adorar en medio de la dificultad, aunque no queramos, ahí desencadena todo. Ahí desencadena esa paz que no la podemos alcanzar por más lloro y por más de que nos amarguemos. Y dice la palabra que no dejemos que crezca raíz de amargura. Y a veces las circunstancias hacen eso. Empezamos a amargarnos contra Dios, nos empezamos a amargar contra las circunstancias, nos empezamos a amargar con lo que está pasando alrededor. Y la palabra dice, ojo, que no esté creciendo una raíz de amargura
en el corazón. Y ya sabiendo esa verdad que mi corazón piensa y puede acumular cosas diferentes a mi cerebro, sobre toda cosa guardada, mi corazón primero, mi corazón. Amén. Bien, yo ya quiero cerrar con tan de moda las frases, la frase. Tengo algo aquí, un pensamiento que escribí y dice: si estamos cerca al perfume, nosotros seremos impregnados de su aroma. Entonces, por lo general los perfumes que son finos tratan de, cuando una persona está muy cerca, lo impregnan, queda uno como oliendo a esa loción, ¿cierto? Y a qué voy con esta frase: entre más cerca estemos de nosotros de Jesús, más vamos a oler a Él, más vamos a despedir ese aroma de Jesús. No es tanto lo que acaba de decir mi esposa, no es tanto la Biblia que yo sepa, no es tanto lo que la teología, eso no es. ¿Sabes qué cuenta? El testimonio. Que vean la diferencia que hay en cada uno de nosotros. Por eso es que dicen: este huele diferente, este no habla así, este se comporta de otra manera. Decía la hermana Marina: apenas tengamos dificultades, pero tenemos paz. Y la gente percibe eso. Eso es el aroma de Jesús en cada uno de nosotros. Ese es el olor de Jesucristo en nosotros. Entre más cerca, vuelvo y les digo, entre más cerca estemos del Maestro, más vamos a oler a Él, más nos vamos a parecer a Él. Amén. Y también quiero ya cerrar con esta última frase: el sacrificio de Jesús fue un olor grato para el Señor, pero los ingredientes de su perfume fueron redención, perdón y salvación para el hombre. Yo no sé si aquí en el auditorio hayan personas que no nos conozcan. Pues mi nombre lo voy a hacer al comienzo, pero lo voy a hacer al final. Mi nombre es Luis López, y mi esposa Jenny Aguirre. Son los que hemos tenido el privilegio de compartir hoy la palabra del Señor. Pero si de pronto es primera vez que están en este lugar y nos están escuchando y Dios ha hablado, yo sé que Dios ha hablado a su vida, y yo le quiero invitar a que cierre sus ojos. Aquí, los que estamos aquí, tanto usted que está ya mirándonos a través de Facebook, y dígale al Señor: gracias Dios, gracias Jesús, en ya sea día, tarde, noche, te doy gracias porque esos ingredientes que tu Hijo Jesucristo agregó en esa cruz del Calvario son los cuales hoy me dan el privilegio de poder acercarme ante ti, Padre Santo, con olor fragante. Ese sacrificio tuyo, Jesucristo, el cual me dio la redención, me compraste nuevamente, Señor, restituiste mi comunión contigo, Padre Santo. Has dado, Señor, esa salvación, Señor, inmerecida. Yo creo que si me pongo a evaluarme, Señor, soy inmerecedor de ese regalo tan hermoso que es la salvación, Padre Santo. Gracias por haberme perdonado en esa cruz, por haber cargado, Señor, ese otro ingrediente que llevaste, que fue los pecados de la humanidad en aquella cruz, Señor. Llevaste mis pecados, Señor, llevaste mi castigo. Dice la palabra que el castigo que yo merecía fue sobre ti, Señor. Gracias, Señor, porque esos ingredientes llevan a que yo despida también ese aroma grato, Señor, ese aroma agradable, Señor. Y hoy, Señor, como seres humanos queremos pedirte perdón, Dios. Allá usted donde está, donde usted se encuentra, yo sé que quiere pedirle perdón al Señor porque no hemos actuado de la mejor manera. Padre, perdónanos, Señor. Decías tú: perdónales porque no saben lo que hacen. Y aún peor, muchas veces sabemos lo que hacemos y lo seguimos haciendo, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque fallamos, Señor, caemos, Padre Santo. Y hoy, Señor, esa palabra se hace viva en nosotros, donde tú nos dices: yo soy su abogado, yo soy su abogado. Tranquilo, coménteme qué le pasó, en qué falló, yo lo voy a defender, porque yo di mi vida
por rescate de cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Gracias por habernos, Señor, acogido, Señor, por habernos amado, Señor, así como amaste a Lázaro, Señor, porque lo resucitaste, Señor, porque le amabas. Decía que tú le amabas. La palabra me enseña que tú le amabas a él. Amabas a aquel leproso porque también le sanaste, Señor. Amabas a aquel fariseo, Padre Santo, que también un día te entregó en la cruz, pero aún así tú le amaste, Señor. No guardaste rencor, sino también le amaste, Señor. Enséñanos a ser como aquella María que de pronto hemos pasado por alto lo que ella hizo, Señor, que fue derramar su corazón ante ti, Dios. Te doy gracias en este momento, Dios, porque sabemos que somos perdonados, Señor, por esa cruz, Dios. Hemos sido perdonados, Dios. Tu gracia, tu amor y tu favor nos ha alcanzado, Dios. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.